Pseudogota. Introducción. La condrocalcinosis es un término que se refiere a la calcificación del cartílago hialino y fibrocartílago, identificable por estudios de imagen o en especímenes patológicos, entidad que fue descrita por autores alemanes en la década de 1920. En 1958 Sydney y Taj de Checoslovaquia describen los primeros casos familiares introduciendo el término de condrocalcinosis, en tanto que la palabra pseudogota se introdujo en 1962, cuando el Dr. Daniel J. McCarthy y colaboradores identifican los cristales responsables de esta patología, término utilizado por dichos autores para resaltar el paralelismo clínico que esta entidad mantiene con la gota. Mucho hemos aprendido desde entonces, de tal manera, que en la actualidad se conocen muchos aspectos patogénicos y diferentes formas de presentación clínica, mismas estas últimas que en ocasiones, auténticamente, requieren de la sagacidad del clínico para alcanzar su diagnóstico. Con relación a su frecuencia se menciona que más del 5% de la población general puede mostrar cambios radiográficos compatibles con condrocalcinosis, porcentaje que se incrementa hasta el 40% después de los 60 años, particularmente en el sexo femenino. En un estudio realizado en población italiana, se informó prevalencia de enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, EDSPFCD, del orden de 0.42%, y en el mismo estudio la correspondiente a la gota fue del 0.46%, hecho que traduce que estamos ante una entidad común. Aunque utilizados en numerosos textos a manera de sinónimos los términos de pseudogota y condrocalcinosis, la denominación utilizada cada vez con mayor frecuencia, precisamente derivado de su enorme espectro clínico patogénico, es la de DSPFCD o CSPD, CSPD igual calcium pyrophosphate dihidrate. Etiopatogenia. Gran parte del conocimiento de su etiopatogenia está basada en información derivada del estudio de las formas familiares, de las cuales han sido descritos múltiples casos, mismos que la mayor parte de las veces parecen estar relacionados con una forma de herencia autosómica dominante. La EDSPFCD es una condición caracterizada por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, CPFCD-C2P2O2, 2H2O, en los tejidos articulares y periarticulares. Aunque los niveles de pirofosfatos inorgánicos son normales tanto en suero como en orina de los pacientes con pseudogota, los mismos se encuentran incrementados en la cavidad articular, como consecuencia de su liberación por parte de los condrocitos hacia dicho espacio, proceso que si bien puede ser estimulado, proteína C sinasa, o inhibido, adenilciclasa, por diferentes mediadores en mayor o menor magnitud, está regulado fundamentalmente por la octoenzima NTT-pasa, misma que se encuentra notablemente elevada en el cartílago articular de los pacientes con la enfermedad. Desde el punto de vista patogénico, la presencia de CPFCD en la cavidad articular y su fagocitosis por parte de los leucocitos polimorfonucleares, proceso que ocasiona la liberación de grandes cantidades de sustancias proinflamatorias, es el mecanismo que tradicionalmente se ha invocado para explicar el desarrollo de la respuesta inflamatoria característica de las crisis agudas de pseudogota. Por su parte, estudios muy recientes realizados con condrocitos humanos han relacionado inequívocamente el depósito de CPFCD en el cartílago articular posterior a su unión a moléculas involucradas en los mecanismos de inmunidad innata. Así, y de manera semejante a lo informado con los cristales de urato monosódico responsables de la gota, los CPFCD utilizan los receptores tipo TOL o TLR, TLR igual Toll-like receptors, presentes normalmente en la membrana de los condrocitos, específicamente TLR2, posterior a lo cual se dispara la cascada de señalización a través de activar MID88, MID88 igual mieloid differentiation factor 88, y las consecuencias del ello, proceso que es bloqueado mediante anticuerpos anti-TLR2 y que a su vez se acompaña de la liberación de óxido nítrico. Adicionalmente se menciona que también se ha informado que una vez que los monocitos han fagocitado los CPFCD, se activan entre otros sistemas citoplásmicos el inflamosoma NALP3, evento que como el previo desencadena inflamación muy intensa y se describen en mayor detalle en el capítulo de la respuesta inflamatoria. Otros estudios se han enfocado a definir alteraciones en los niveles de los componentes del cristal como pirofosfato, fosfato y calcio, existiendo evidencia de que los cambios en las concentraciones de pirofosfato y de fosfato influyen de manera definitiva en su depósito tisular, en tanto que continúa siendo motivo de gran controversia si el pirofosfato es generado extracelularmente, o si es producido en el interior de la célula y de ahí es transportado al espacio extracelular. No obstante, se acepta que los iones de pirofosfato y fosfato pueden ser generados fuera de la célula por ectoenzimas que hidrolizan ATP y otros nucleótidos, como la nucleótido pirofosfato sintetasa. En el año 2000 se describió en modelos animales una proteína transmembranal denominada NK, misma que funciona como canal transportador de pirofosfato, modulando la actividad de la fosfatasa alcalina o regulando el fenotipo del condrocito, hecho muy relevante en virtud de que se han reportado mutaciones del gen NK en algunas familias con EDSPCD. Por último, otros integrantes de la lista son la matriz extracelular a través de sus organelos conocidos como las vesículas de la matriz, las cuales son ricas en metaloproteinasas, sustancias con capacidad de degradar los proteoglucanos.
Las proteínas unidoras de calcio como S100, osteopontina y osteonectina se encuentran elevadas en la matriz extracelular del cartílago dañado por los CPFCD, a la vez que también se ha encontrado incremento en la expresión de CILP igual cartilaje intermediate layer protein, en los portadores de la enfermedad. Cuadro clínico. Desde la perspectiva patogénica, la EDS-CPFCD se clasifica en tres grandes categorías: A, esporádica, idiopática; B, familiar, hereditaria; y C, relacionada con problemas metabólicos, es decir, secundaria, cuadro 28.1. No obstante lo anterior, y derivado del hecho de que posterior a la descripción inicial de la pseudogota, se han identificado una gran variedad de cuadros clínicos que revelan la enorme capacidad de la EDS-CPFCD para imitar otras entidades, desde la perspectiva clínica se reconocen varios tipos de este proceso, los cuales se revisan brevemente a continuación. Cuadro 28.2. Pseudogota, tipo A. Representa de 10 a 30% del total de pacientes y corresponde a la forma descrita inicialmente por el grupo del Dr. Daniel J. McCarthy. El cuadro por lo general se inicia de forma aguda a manera de monoartritis u oligoartritis, las rodillas son las articulaciones que más se afectan. Por lo anterior, algunos autores refieren que la rodilla es para la EDS-CPFCD lo que la primera metatarsofalángea es para la gota. Posteriormente se afectan otras áreas, como muñecas, codos y tobillos, y por último, también pueden verse comprometidas grandes articulaciones, como los hombros o las pequeñas articulaciones de las manos. De manera semejante a lo observado en la gota, la pseudogota tipo A, más común con varones que en mujeres, ocasiona dolor intenso, eritema en la piel de la articulación involucrada, hipertermia, aumento de volumen, disminución de la capacidad del movimiento, fiebre, y en ocasiones confusión, sobre todo en los pacientes mayores. Aunque la intensidad del dolor es de menor cuantía, y también tiende a resolverse de manera espontánea, el tiempo de duración del evento por lo general es mayor que el de la gota. Por motivos no bien definidos, al igual que lo observado en la gota, las crisis agudas pueden ser precipitadas por un evento quirúrgico o traumático, incluso durante una enfermedad subyacente importante, como infarto de miocardio. Pseudoartritis reumatoide, tipo B. Esta presentación ocurre en cerca de 5% de los pacientes, y sus características clínicas son muy semejantes a las de la artritis reumatoide con dolor poliarticular, afectando pequeñas articulaciones de las manos, engrosamiento de la membrana sinovial, rigidez matinal, disminución de la capacidad de movimiento y elevación de la velocidad de sedimentación globular. Dada la persistencia de la artritis por periodos prolongados, algunos pacientes erróneamente pueden clasificarse como portadores de artritis reumatoide, hecho del cual deriva su denominación. Existen algunas características clínicas, serológicas y radiológicas que nos pueden ayudar a diferenciar ambas entidades clínicas, entre ellas: A diferencia de la artritis reumatoide, la pseudoartritis reumatoide por lo regular se presenta en personas de mayor edad. B. La asimetría del compromiso en la pseudoartritis reumatoide difiere de la simetría típica de la artritis reumatoide. C. La negatividad de factor reumatoide a títulos significativos, eliminando la positividad de este autoanticuerpo en 10 a 15% de las personas mayores de 60 años. D. Los hallazgos radiográficos como ausencia de osteoporosis yuxtaarticular, la existencia de cambios osteofitarios importantes, y la presencia de condrocalcinosis. Pseudoosteoartrosis, tipo 6D. Es la forma sintomática más común, y su frecuencia oscila dependiendo de los estudios de 35 a 60%. El género femenino es el más afectado, y las rodillas son las articulaciones más afectadas seguidas de las muñecas, metacarpofalángicas, coxofemorales y hombros. La osteoartrosis y la EDS-CPFCD son padecimientos sumamente frecuentes en los pacientes de mayor edad, no es de extrañarse la coexistencia de ambos. Por ello, es obligado sospechar la presencia de EDS-CPFCD en el curso de la osteoartrosis de pacientes que acuden con exacerbaciones súbitas de dolor acompañadas de hiperemia e hipertermia articular, en particular de articulaciones que rara vez se ven afectadas en el curso de la osteoartrosis, como la muñeca, figura 28.1, metacarpofalángicas y los codos. Lantánica o asintomática, tipo E. Casi siempre diagnosticada de manera incidental, es una de las formas más comunes de la enfermedad, 10 a 25% del total, afirmación derivada del hecho de que se pueden encontrar cambios radiológicos, condrocalcinosis, en muchas articulaciones totalmente asintomáticas en la población general, evento que en numerosos estudios se ha asociado con el envejecimiento. Al respecto se menciona que existen en la literatura numerosos trabajos encaminados a precisar la prevalencia de condrocalcinosis en la población general, mismos que han arrojado diversas cifras, en ocasiones contradictorias, aunque todos coinciden en que la calcificación del cartílago articular y hialino se incrementa paralelamente al paso de los años. Por ejemplo, McCarthy ha informado que el promedio de 3% de condrocalcinosis a los 70 años se incrementa a 50% en nonagenarios. Otro estudio realizado en una clínica geriátrica, que incluyó 100 individuos, reportó condrocalcinosis en 15% de personas de 65 a 74 años, 36% en sujetos de 75 a 84 años, y 44% en individuos mayores de 85 años, cifra que coincide con la antes mencionada de McCarthy.
Por último, otro trabajo que investigó la presencia de condrocalcinosis en muñecas, rodillas y pelvis en personas de 84.3 más menos 5.5 años de edad, informó incidencia de 27,6%. La localización más frecuente fue en las rodillas. Pseudoneuroartropática, tipo F. Como puede apreciarse en el cuadro 28.2, el compromiso neuroartropático, caracterizado por la gran destrucción y deformación articular, por fortuna es la presentación clínica de pseudogota que ocurre con menor frecuencia, 1 a 5%. Es importante destacar el hecho a diferencia de lo que ocurre en los individuos con artropatía de Charcot verdadera, que son pacientes con alteraciones neurológicas severas, las cuales a su vez determinan el desarrollo de la artropatía, de que en los pacientes con pseudogota pseudoneuroartropática la exploración neurológica como sensación, propiocepción, reflejos, etc., es completamente normal. Diversas, tipo G. Se han descrito muchas otras formas de presentación, como tumores sobre tejidos óseos como maxilar inferior, ligamento amarillo, discos intervertebrales, lesiones en el epitelio pigmentado subretiniano, mimetismo con polimialgia reumática, condiciones que por su baja frecuencia se agrupan en esta categoría y no se profundizará en ellas. Formas hereditarias. Mención especial merecen las formas hereditarias, de las cuales se han reportado muchos tipos y casos multifamiliares alrededor del mundo, situaciones que aparentemente casi siempre se heredan de manera autosómica dominante. Los trastornos genéticos que se relacionan con condrocalcinosis pueden dividirse en aquellos donde es la causa principal de las manifestaciones y aquellos donde es secundaria a un padecimiento subyacente, por lo regular metabólico. En relación con la forma primaria se conocen dos formas. CCAL1, locus localizado en el brazo largo del cromosoma 8, y CCAL2, locus localizado en el brazo corto del cromosoma 5, considerando algunos en los que las articulaciones se afectan a una edad más temprana y cursan con mayor daño, aunque otros autores consideran que no existe más daño en las formas primarias, solo el inicio más temprano. De las alteraciones metabólicas que más se han asociado con EDSPFCD, se menciona la hipomagnesemia, por ejemplo enfermedad de Bartter y de Gitelman, enfermedad de Wilson, hemocromatosis e hiperparatiroidismo. Alteraciones de laboratorio y gabinete. Debido a que prácticamente todos los exámenes de laboratorio son normales en los pacientes con pseudogota o condrocalcinosis esporádica o hereditaria, la demostración de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado y los estudios de imagen son fundamentales para su diagnóstico. Durante las crisis agudas en los exámenes de rutina muestran leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda, como velocidad de sedimentación globular elevada y proteína C reactiva. No obstante, el estudio concluyente es sin lugar a dudas la demostración de los cristales de pirofosfato, ya sea mediante estudios de difracción de rayos X o mediante el estándar de oro para el diagnóstico, es decir, la identificación de los cristales de pirofosfato de calcio en el líquido sinovial, hecho que con frecuencia se acompaña de otras características típicamente inflamatorias, como cuenta de leucocitos de 10.000 a 20.000/mm3, o incluso mayores, con predominio de leucocitos polimorfonucleares y disminución de la viscosidad. Dado que los cristales de pirofosfato de calcio son difíciles de identificar mediante microscopia de luz, su presencia puede documentarse fácilmente empleando microscopia con luz polarizada compensada, por 400, procedimiento mediante el cual es posible observar cristales de pirofosfato de calcio dihidratado intracelulares, cristales de forma romboide y con birrefringencia positiva, anexo 1, lámina 36. Como se revisa más adelante, en los casos donde los depósitos cartilaginosos de CPFCD sean múltiples e importantes, particularmente en personas menores de 50 años, siempre será oportuno investigar la presencia de alguna alteración metabólica, por ejemplo hiperparatiroidismo, hemocromatosis, etc., a través de determinaciones séricas de calcio, magnesio, fósforo, fosfatasa alcalina y ferrocinética. Mediante estudios radiológicos se han descrito diferentes tipos y sitios de calcificación patológica en los tejidos articulares y periarticulares, incluyendo cartílago hialino, fibrocartílago, membrana sinovial, bursas, cápsula articular, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y otros tejidos blandos, figura 28.2. Los depósitos fibrocartilaginosos de cristales de pirofosfato se observan como áreas radiodensas en el espacio articular, y en el cartílago hialino se aprecian como cúmulos delgados y lineales que corren paralelo a la superficie cartilaginosa, figura 28.3. La calcificación de la membrana sinovial tiene apariencia como nube, principalmente en los márgenes de la articulación, en tanto que la participación de la cápsula articular puede identificarse como calcificaciones finas o irregulares que abarcan una parte de la articulación. La calcificación de los tendones y ligamentos se aprecian también como calcificaciones lineares y finas, en tanto que las de las bursas son como en la participación de la sinovial, con apariencia nubosa. Anatómicamente, los sitios más comunes de calcificación son las rodillas, muñecas, sínfisis del pubis, codos y cadera, hecho derivado del cual algunos autores consideran que las imágenes radiográficas de dichos sitios pueden identificar todos los casos de condrocalcinosis.
La identificación de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado mediante ultrasonido es mayor que la contemplada en las imágenes radiográficas simples. Sin embargo, el procedimiento enfrenta la dificultad de acceso por la anatomía local y, por tanto, su sensibilidad se ve disminuida en los pacientes con osteoartrosis avanzada. Las calcificaciones en los tejidos blandos también pueden observarse con mayor sensibilidad en la tomografía axial computarizada, TAC, que en las radiografías convencionales, donde se observan como puntos densos o lineales con densidad parecida al hueso, pudiéndose evidenciar claramente calcificaciones en discos intervertebrales, ligamento amarillo o ligamentos interespinosos. Por último, aunque la condrocalcinosis también puede identificarse mediante imagen por resonancia magnética, IRM, derivado de las complejas interacciones entre los depósitos de calcio y los tejidos blandos dentro del microambiente inmediato, las calcificaciones en el cartílago pueden aparecer como una intensidad de baja señal o intensidad de alta señal. Cabe aclarar que pese a las ventajas indicadas, el estándar de oro en este sentido siguen siendo las radiografías simples. Diagnóstico. Debido al comportamiento multifacético de este padecimiento, su diagnóstico inequívoco requiere necesariamente la demostración de los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado en el análisis directo del líquido sinovial o mediante difracción de rayos X como se ha mencionado. Dado que dichos cristales son difíciles de identificar mediante microscopía de luz, es muy recomendable solicitar su búsqueda de manera específica mediante microscopía de luz polarizada compensada, por 400, procedimiento que permite identificar cristales de pirofosfato intracelulares, por lo general romboides y con birrefringencia débil positiva, anexo 1, lámina 36. Debido a que son menos identificables que los cristales de urato monosódico, y pueden confundirse con estos, autores experimentados señalan la enorme importancia en el entrenamiento del observador para la correcta identificación de los cristales de pirofosfato. También se ha informado que las tinciones convencionales de HI reducen el número de cristales de pirofosfato visibles, quizá por la acidez de ambas soluciones, en tanto que las tinciones con alizarina roja los preservan en mayor número, observación relevante ya que esto puede mejorar su identificación y contribuir a un diagnóstico correcto. Respecto a la identificación estos cristales con espectrofotometría infrarroja, microscopía electrónica o difracción de rayos X, los cuales pueden ser ideales, particularmente en los casos donde ha fallado la microscopía de luz polarizada compensada, procedimiento no infalible, pues puede tener falsos positivos y falsos negativos. Dichas técnicas tienen las desventajas de que consumen tiempo, son costosas y solo están disponibles en grandes centros hospitalarios o laboratorios de investigación de artropatías por cristales. En suma, cuando se desea investigar la presencia de DSPFCD, se deben solicitar radiografías de rodillas y pelvis AP, así como radiografías de manos y muñecas PA, pues estos sitios anatómicos son los que se afectan con mayor frecuencia en casi todos los pacientes. Desde la perspectiva eminentemente clínica pueden recomendarse como guía los criterios diagnósticos revisados para la DSPFCD que se muestran en el cuadro 28.3. No menos importante es enfatizar el hecho de que la enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado puede coexistir con otras enfermedades reumáticas que causan monoartritis, entre ellas artritis séptica y gota, mismas que invariablemente deberán investigarse y descartarse de manera muy cuidadosa. Tratamiento. El manejo en la DSPFCD está encaminado fundamentalmente a controlar y disminuir el dolor y la inflamación de las crisis agudas, motivo por el cual los AINE continúan siendo de gran utilidad. Además, al igual que en la artritis causada por cristales de urato monosódico, por lo general existe buena respuesta a la administración de colchicina, tanto para el evento agudo como para prevenir crisis posteriores. No obstante, se menciona que, a. La respuesta notable a la administración de colchicina observada en pacientes con gota, solo beneficia alrededor de la mitad de los pacientes con pseudogota. B. En los casos con crisis agudas repetidas, se ha informado que la administración de pequeñas dosis diarias de colchicina de 0.5 a 1 mg en forma profiláctica son de utilidad para prevenir su recurrencia. C. En algunos pacientes puede ser necesaria la artrocentesis, la cual, una vez descartada la de infección, puede ser de gran utilidad, la administración intraarticular de glucocorticoides de depósito. Aunque se ha reportado que el probenecid inhibe en condrocitos humanos y porcinos la elaboración de pirofosfato, no existe experiencia suficiente como para recomendar su uso de manera rutinaria. En la misma situación se encuentra el fosfocitrato, compuesto que inhibe la formación de cristales de pirofosfato de calcio y que en modelos animales ha mostrado disminuir el daño articular. Aunque existen algunos estudios que han informado la utilidad de la hidroxicloroquina y metotrexato, particularmente en pacientes con comportamiento de pseudoartritis reumatoide, los grupos estudiados han sido pequeños y, por tanto, será necesario realizar estudios adicionales antes de recomendar su uso rutinario. Finalmente, en casos que han evolucionado a deformación e incapacidad funcional severas, los recursos quirúrgicos como la instalación de prótesis articulares, incluso en los pacientes con articulaciones pseudoneuropáticas, siempre representan una opción terapéutica. Pronóstico.
Dado que hasta ahora no se cuenta con ningún recurso que haya demostrado capacidad para modificar la evolución natural de la pseudogota, su pronóstico en cierta forma puede considerarse incierto, sobre todo para quienes desarrollan artropatía crónica que semeja artropatía de Charcot o pseudoartritis reumatoide. Resumen y conclusiones. La EDCPFCD es una entidad común, principalmente en los grupos etarios mayores, y condiciona en muchas ocasiones disminución en la capacidad de movimiento y deterioro en la calidad de vida del individuo. Aunque el padecimiento no conlleva per se disminución en la expectativa de vida, está relacionado con disminución de su capacidad funcional debido a los cambios estructurales.